Ser podcast. Desde París, Marc Bassets, ¿cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier, bonjour. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el regreso? Bien. Y el regreso a un París en tensión política y en tensión social. Mañana tienes un día complicadito, ¿eh? Sí, mañana se presentan dos mociones de censura contra el gobierno de Elisabeth Borne, la primera ministra de Macron. Dos mociones de censura en la Asamblea Nacional. Una del Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha. Muy pocas posibilidades de prosperar porque solo la votarán seguramente los diputados de extrema derecha y quizá alguno más, pero no llegará ni de lejos a la mayoría. Y la otra, que la llaman transpartidista, presentada por un pequeño grupo regionalista y centrista, y esta ya han declarado buena parte de los partidos de la oposición que votarán a favor. El propio Frente Nacional, el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, la izquierda, este grupito centrista y aún así faltan bastantes votos. Si hoy hiciésemos una quiniela, me puedo equivocar, y es solo la foto de hoy domingo. Mañana puede haber cambiado todo. Pero hoy todavía le quedan a esta moción de censura necesita bastantes votos que en estos momentos no tiene y que los tiene que buscar en los republicanos, el partido conservador moderado, podríamos llamarle, el equivalente, lo que sería en Francia, el equivalente al Partido Popular. Hay algunos diputados de este partido que aunque en el pasado defendieron la reforma de las pensiones, que es el origen de todo este conflicto político, la voluntad de subir por parte del presidente Emmanuel Macron la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64, pues aunque este partido conservador, esta era una medida que han promovido durante años, ahora hay un grupo de diputados conservadores que está descontento con Macron, con la reforma, y que podría votar en contra. Mañana sabremos cómo se resuelve esto. Eso es un modelo algo diferente al español. De hecho, no te va a quedar tiempo para echar un vistazo a la moción de censura de Ramón Tamames o al discurso que haga Ramón Tamames, pero bueno, te lo puedes bajar. Sí, no, me lo bajaré y seguro que será, no sé cómo decirlo, interesante. Sí, te lo puedes bajar porque se filtró, él mismo se enteró de que salía filtrado en directo, pero bueno, sí. No tengo ningún interés en la verdad. Tamames ahora, así que vamos con lo nuestro, venga. Verónica de Lenzista, esto parece un cuarteto de barbería, ¿no? Como lo llaman en Estados Unidos. Sí, es un grupo de vocalistas alemanes de Berlín de entreguerras, Comedian Harmonists, que fue en aquel momento famosísimo. Incluso he leído en algún sitio que les llamaron los Beatles de la Alemania de Weimar, ¿no? Entre las dos guerras mundiales. Y esta canción, primero que son muy buenos, es fantástica las voces y las armonías, pero además esta canción se titula en alemán Veronika, der Lenz ist da. Verónica, ha llegado la primavera, y como está llegando la primavera, creo que era oportuno. Bien traído. Con esta música de fondo queríamos hablar de algo que ha ocurrido o que ocurrió hace 6 meses, y han sido 6 meses de sospechas y de teorías de conspiración. Las investigaciones siguen sin aportar luz a un sabotaje que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Y es un sabotaje muy de película, porque ese 26 de septiembre de 2022 se registraron unas explosiones submarinas en los gasoductos Nord Stream que transportan gas natural de Rusia a Alemania por el mar Báltico, y desde entonces el mutismo de las investigaciones ha sido absoluto, pero hay informaciones recientes publicadas por el New York Times y por algunos medios alemanes que pueden dar un vuelco a lo que sería un argumento perfecto para un thriller literario, Marc. Sí, ha habido fundamentalmente dos versiones hasta ahora, ¿no? La primera fue hace unas semanas, bastante polémica, controvertida y criticada, publicada por el legendario reportero norteamericano Seymour Hersh, ¿no? Que había en el pasado sacó exclusivas históricas, y él publicó en una web
una versión citando una sola fuente que no identificaba, y decía que claramente concluía que era Estados Unidos el culpable de este atentado, se puede decir, ¿no? Este ataque contra el gasoducto que lo reventó. Esta versión, como digo, suscitó bastantes interrogantes y dudas, y unos días después el New York Times, como dices, y medios alemanes publicaron otra versión, también basada en fuentes anónimas, fuentes de la inteligencia de Estados Unidos en el caso del New York Times, fuentes al parecer de la Fiscalía alemana por parte de los medios alemanes, que señalaban que los responsables del ataque habría sido un grupo pro-ucraniano, aunque independiente del gobierno de Ucrania. Esto no queda muy claro. 6 personas que con un barquito saliendo de la costa del Báltico en Alemania, pues se acercaron al tubo, los submarinistas bajaron, pusieron el explosivo y pasó lo que pasó, ¿no? Estos mismos medios advierten de que son indicios, de que no hay ninguna prueba concluyente y reconocen que hay muchos más interrogantes en esto que respuestas, ¿no? A mí me recuerda un poco esto a las novelas de Agatha Christie, ¿no? Hay muchos sospechosos y con motivo de perpetrar este ataque, pero no sabemos todavía. Hay mucha niebla también sobre la respuesta, ¿no? Sí, porque en esas novelas no es que faltaron culpables, que sobraban culpables habitualmente, ¿no? Pero el caso es que esos submarinistas colocaron esos 500 kilos de dinamita en una zona del mar Báltico muy vigilada y muy militarizada por diferentes países de la OTAN, Dinamarca, Polonia, Alemania. Vamos a incorporar a la conversación a Fernando Ibáñez Gómez, que es doctor en conflictos, seguridad y solidaridad internacional, docente del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días. Es un enigma casi novelesco este sabotaje, ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos a varios posibles autores y a todos, al menos en principio, con interés en el ataque, digamos, ¿no? Sí. ¿Hay alguna información nueva a la que tengamos que otorgar, tú crees, más fiabilidad que a otra? Porque la de Hersh ha sido muy cuestionada. Sí. Bueno, ahora es cierto que tenemos varias investigaciones en marcha, ¿no? En Suecia, en Dinamarca, en Alemania, pero el problema es que, por un lado, son investigaciones independientes por razones de seguridad nacional. Cabe imaginar que pueden estar cooperando entre ellos, pero lo cierto es que hasta ahora, 6 meses después, como decías, de las explosiones, no sabemos todavía la posible autoría. Todos son especulaciones o filtraciones, como estamos viendo, ¿no? Entonces, la que comentaba también Marc Bassetts, quizás lo último que sabemos es de manera oficial, ¿vale? Que ese es un poco el punto clave, es lo que dice la Fiscalía alemana, en efecto, que ha publicado varios medios de comunicación alemanes, donde nos habla de una unidad pro-ucraniana, que los explosivos se habrían colocado allí por 2 buzos que habrían utilizado un yate alquilado de nombre Andrómeda, y la conexión con Ucrania, que el yate habría sido fletado por una empresa registrada en Polonia que pertenece a 2 ucranianos, ¿no? Y que la tripulación, que eran 6 personas en total, utilizaron pasaportes falsos, lo cual, pues lógicamente, dificulta conocer sus nacionalidades. Lo cierto es que, en mi opinión, el riesgo de que estemos ante, digamos, una operación de falsa bandera, es decir, una operación encubierta, llevada a cabo, diseñada de forma que parezca que la ejecuta otro grupo, es muy alta. Por ejemplo, ¿cuándo se registró esa empresa en Polonia? ¿Quiénes son esos 2 ucranianos? No lo sabemos, ¿no? ¿Puede hacer la operación Rusia, pero que parezca que los responsables son ucranianos? Sí. ¿Puede haberlo hecho Estados Unidos y ahora querer dar a entender que parezca que son ucranianos, por ejemplo, con intenciones de todo tipo, incluso a lo mejor de presionar al gobierno de Kiev para preparar el terreno, para fomentar negociaciones? Pues ¿por qué no? Entonces, las operaciones de falsa bandera son muy viejas, y solo hay que recordar el Maine, que acabamos de cumplir 125 años, que aprovechó Washington para hacer la guerra con España y tal, y entonces es un tipo de operación que es muy vieja y que es perfectamente factible. Entonces, lo único que sabemos, digamos, de manera oficial es lo que dice la Fiscalía alemana. Lo demás, en efecto, son especulaciones. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Quisiera saber o entender a quién beneficia o a quién beneficiaría más esta operación. Y teniendo en cuenta, sobre todo, algo que yo no acabo de entenderlo, y es que los tubos del Nord Stream ya no se estaban usando desde la invasión de Ucrania por Rusia en febrero. Uno de ellos no llegó a entrar en funcionamiento, y el otro se cerró, creo que a principios de septiembre, por parte de Rusia. Entonces, estos tubos ya no eran operativos. ¿Por qué reventarlos cuando ya no funcionaban?
Claro, pues efectivamente aquí ya entramos en el terreno de la especulación, ¿no? De a quién beneficia. Bueno, pues puede beneficiar a varios actores, ¿no? Evidentemente hay uno que imagina enseguida, ¿no? Que puede decir, bueno, esto en el fondo lo que dice un poco Seis Mujeres, ¿no? Bueno, esto lo que beneficia a Estados Unidos porque además esto permite que Estados Unidos nos venda mucho más gas natural licuado, etcétera, ¿no? Que es verdad. Pero, claro, en realidad Estados Unidos ya nos vendía ese gas natural licuado antes de la explosión de los gasoductos. Es decir, Estados Unidos ya no nos puede vender más gas del que nos vende porque ni siquiera lo puede fabricar, digamos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, a Estados Unidos le interesa destruir los 4 conductos que forman en total los gasoductos de Nord Stream. Sí, le puede interesar de cara al futuro, pero aquí a mí me surge una duda, ¿no? Y es una duda que Seis Mujeres no me resuelve, ¿no? Y es, ¿por qué volar 3 de los 4 conductos que forman el Nord Stream? O sea, ¿por qué Estados Unidos es tan torpe que deja indemne uno, que justo es el que Putin, a los pocos días de que ocurre el ataque, dice, nosotros podemos reanudar el suministro a través de este Nord Stream en cualquier momento, a través de este conducto que queda, ¿no? Cuando quieran los europeos, ¿no? Entonces, esa es mi duda. Es decir, si hubieran sido los británicos, como dicen los rusos, o Estados Unidos y Noruega, como dice Seis Mujeres, ¿por qué dejas uno indemne, ¿no? Esto a mí me genera una cierta duda. Y luego, desde el punto de vista de Rusia, bueno, ¿podría haberlo hecho Rusia? Pues muchas veces se oye, ¿no? ¿Para qué lo va a hacer? Bueno, pues para mandar un mensaje. Es decir, ya yo no descarto todavía que haya podido ser Rusia, porque el mensaje que mandas es, bueno, soy capaz de sabotear los gasoductos noruegos. Hay que tener en cuenta que el 25% del gas que llega a la Unión Europea viene de Noruega, ¿no? Puede ser un aviso a navegantes también, que esta era quizás, digamos, la primera versión que teníamos, ¿no? Porque ha habido varias versiones, efectivamente. Primero se pensó en Rusia acusó a Gran Bretaña y luego las últimas que hablan de los ucranianos. Claro, puede ser lo que tú dices, algún tipo de mensaje que imagino que es frecuente en la historia de este tipo de operaciones encubiertas, ¿no? Y a lo mejor dejar ese gasoducto sin inutilizar, es decir, si quiero hacerlo, puedo hacerlo, que lo sepas, ¿no? Esto es, claro. Y luego, además, os comentaba antes el caso del Maine, es que fue muy descarado, ¿no? Quiero decir, fue un accidente, aparentemente, el hundimiento del acorazado Maine hace 125 años, pero lo utiliza Estados Unidos para hacer responsable a España, iniciar una guerra con España, a partir de la cual perdemos Cuba y Filipinas. Por cierto, por aquel entonces también estaba un magnate de la prensa llamado Pulitzer, ¿no? que utilizaba la prensa sensacionalista pues para presionar a España, y también se inventaba historias, etc. Quiero decir que es un tipo de operación muy frecuente. Hemos tenido casos similares, por ejemplo, de espionaje de cables submarinos, por ejemplo en Florida, en Guantánamo, por parte de buques rusos, que a veces se hacen pasar por buques científicos, ¿no? Y hace apenas un mes Holanda denunció que un buque ruso apareció en un parque eólico marino del Mar del Norte mientras intentaba cartografiarlo, ¿no? Y que de hecho lo que decía Holanda es que fue escoltado fuera del Mar del Norte por buques de la Marina y de los guardacostas holandeses, ¿no? Entonces es un tipo de operación que es muy frecuente, tanto en tiempo digamos de paz, donde todo el mundo se espía a todo el mundo, lógicamente, como ya no digamos ahora en este contexto, ¿no? En el contexto de guerra en Europa. ¿Cuál es la dificultad para llevar a cabo una operación de este tipo? Porque a primera vista parece muy, muy complejo y una complejidad técnica enorme. Un grupo privado, como apunta estas revelaciones del New York Times, la prensa alemana, independiente, y con un barquito que en Alemania han salido fotos del barco y la verdad es que es como bastante ridículo el barquito, ¿no? ¿Esto puede realizarlo un grupo de este tipo, una operación aparentemente tan compleja? En mi opinión, básicamente, esto está a la posibilidad o a la opción de muy pocos actores. El propio Reino Unido, cuando le acusó Rusia, el ministro de Defensa ruso llegó a decir que no tenía capacidad para hacerlo. Bueno, esto nos lo podemos creer o no, ¿vale? Pero lo llegaron a decir, ¿no? Bueno, hay unidades de operaciones especiales, tanto norteamericanas como rusas, incluso con presencia de drones submarinos pilotados remotamente, que podrían llevar a cabo este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? De hecho, sabemos, por ejemplo, que cuando se estaba acabando de construir el segundo tramo del Nord Stream, entre abril y agosto de 2021, había militares de la Armada rusa, pertenecientes a unas de estas unidades
especiales que operan bajo el agua, ¿no? Que están especializadas pues, en cortar cables submarinos, en espiar cables submarinos, en utilizar estos pequeños drones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que existe la opción, pero es verdad que el número de actores que lo puede llevar a cabo no es excesivo. Fernando Ibáñez Gómez, que es doctor en Conflictos, Seguridad y Solidaridad Internacional y docente del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Gracias por el diálogo, Fernando. Hemos aprendido mucho. Un placer. Un abrazo. Un saludo. Chao. Gracias. Ese escenario bélico que plantea la guerra en Ucrania nos lleva ahora a hablar de milicias privadas. De hecho, antes escuchábamos en los titulares informativos cómo se está reclutando a más gente, soldados cuya misión es descabezar al gobierno ucraniano a cambio de una cuantiosa bonificación financiera, es decir, mercenarios. Suena casi también de cine, pero existen, son las milicias Wagner, y que operan en lugares donde el Kremlin tiene intereses, ¿no, Marc? Sí. Las milicias Wagner se han convertido en un actor de las relaciones internacionales, de la geopolítica y de la guerra de esta década clave, ¿no? En Ucrania, Wagner tiene un papel importante. Algunos cálculos apuntan que hay unos 50.000 mercenarios de Wagner en Ucrania, y muchos de ellos son presos en cárceles rusas a los que les han conmutado las sentencias a cambio de ir a la guerra. Es decir, personas que tienen poco que perder. Y se han leído reportajes que describen cómo en el frente este de Ucrania Rusia les envía a morir casi como kamikazes, ¿no? Está igual cuántos mueran. Estados Unidos acaba de designar organización criminal transnacional a esta milicia, que está dirigida por un personaje del entorno del Kremlin, Eugeni Prigozhin, el llamado cocinero del Kremlin, porque tenía una empresa de catering, y es un señor de la guerra privada, que ya ha llegado incluso, se sintió con tanto poder que se enfrenta a los jefes militares de Rusia, les critica su gestión de la guerra en Ucrania. Además son mercenarios, digamos, del siglo XXI, porque retransmiten casi en Instagram lo que hacen. No se avergüenzan de ello, y no hablamos solamente de Ucrania. Proliferan en África, haciendo que Rusia se haga con zonas comerciales y militares que son neurálgicas. Moscú, por supuesto, lo niega, pero claramente está detrás. Y tratando de saber quién conoce más sobre el funcionamiento de estas milicias, resulta que es un amigo de este programa, que es Javier Martín, actualmente corresponsal de la agencia EFE en Chile, delegado de esa agencia durante más de 20 años en Oriente Medio, en el Magreb, ha cubierto conflictos Gaza, Líbano, Libia, Irak, Siria, y ha investigado mucho el funcionamiento de este grupo Wagner. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Estás en Chile, así que son 4 horas menos. Te agradecemos mucho que estés en directo, Javier. Hablándonos un poco del origen del grupo Wagner, ¿por qué nace y cuándo nace? Mira, para hacer una analogía, el grupo Wagner es prácticamente igual en su fundación y en su organización a lo que conocimos en la guerra de Irak hace justamente 20 años, que eran los Blackwater. Son milicias de mercenarios altamente organizadas. Se puede decir que hay parte que es carne de cañón de prisioneros que van a la guerra, pero en realidad detrás de eso hay una estructura militar espectacular, muy bien hecha, de gente muy profesional. Y precisamente Wagner aparece en 2013 como un grupo de mercenarios que se llamaba Moran, que se dedicaba a proteger barcos de la piratería en la zona de Somalia y estos sitios, y también va a proteger oleoductos en la zona de Oriente Medio y Oriente Extremo, digamos, hacia la zona de China. Ahí aparece, digamos, un grupo de veteranos del gobierno, del ejército ruso, que son los que crean esta fuerza de élite. Después viene el comandante Utkin, del que hablábamos, que es fue director de las principales brigadas del ejército ruso y fue un veterano de la guerra de Chechenia, que en 2014 empieza ya como Wagner Group en la guerra de Crimea de 2014 y después en la guerra del Donbass en Ucrania. Esas son las 2 primeras veces que vemos al grupo Wagner en acción. Y después, a partir de ahí, se van a Siria y son fundamentales para derrotar a la oposición a Bashar al-Assad, y son fundamentales también para acabar con el Estado Islámico en la batalla de Palmira en 2016. A partir de ahí, luego ya empiezan a salir hacia Oriente Medio, hacia África y hacia el Golfo, porque muchas de las monarquías del Golfo los contratan como unidades de élite para protegerse y proteger a
gobiernos. Sin ningún remordimiento, ¿no? El sonido que tenemos con Chile, lamentablemente, es muy débil, sonido telefónico, porque no hemos conseguido uno mejor. Pero bueno, Marc, si quieres alguna pregunta para Javier. Sí, gustaría saber cómo reclutan a los soldados o los miembros o los milicianos de Wagner y cómo se financia esta milicia. ¿Por qué Rusia necesita tener esta milicia privada que cada vez tiene un papel más importante, ¿no?, en las guerras rusas y en las intervenciones rusas en el mundo? Bueno, es sencillo porque entendemos que el negocio de los mercenarios es uno de los negocios que más ha crecido en la última década. Y ahí Rusia no solamente tiene el Wagner Group, como digo, tiene a Moran Group, tiene el Switch Group, tiene varios grupos de este estilo. ¿Cómo se financian? Pues actualmente las milicias de este tipo, no solamente las rusas, sino también las americanas, porque las hay, es un negocio planetario que mueve en torno a 225.000 millones de euros. Ahí es donde encuentras la financiación, la venta de armas, el movimiento de armas, la compra de armas. No son mercenarios como el equipo A, que tiene 4 metralletas. Son el equipo A, pero con tanques, con aviones de combate tipo IOMAX AT-801, que son parecidos a los que se utilizan en la lucha antiincendios. Tienen tanques, como digo, tienen submarinos, o sea, es decir, la industria armamentística es su principal fuente de financiación. Si a eso le pones que, sobre todo en África, cuando llega el Wagner Group a cualquier país, como pasó por ejemplo en 2016 en Centroáfrica, primero llega el Wagner Group, se hace parte de la élite del ejército y 1 año, 2 años después compañías rusas toman el control de los minerales raros, del oro, de las compañías petroleras, como hemos visto en Sudán o como hemos visto en la propia Centroáfrica. Por tanto, es un negocio muchísimo más amplio de lo que parece, que mueve miles y miles de millones de euros. Bueno, pues otro día regresaremos a este tema que es fascinante. Ya digo que el sonido lamentablemente con Chile no es el que nos hubiera gustado. Javier Martín, corresponsal de la agencia EFE en ese país, ha sido delegado de esta agencia durante más de 20 años en Oriente Medio y en el Magreb y ha cubierto infinidad de conflictos. Javier, mil gracias. Volveremos a ti si no te importa una semana de estas. Un abrazo fuerte. Sí, siempre que queráis. Un abrazo. Hasta luego. ¿Estás poniendo tu playlist en Spotify, Marc? Sí, está en Spotify. Se llama Bonjour Paris y quien quiera puede ir viéndola. Vamos actualizando cada semana con las canciones que añadimos. El otro día miré y creo que ya llevamos como 4 horas de música. Desde octubre, ¿no?, que empezamos. No está mal. Esto es de High Llamas. The High Llamas, sí, un grupo anglo-irlandés, me gusta mucho. Oye, buena semana, trabaja mucho, disfrútalo y te leeremos en El País todos los días. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Marc, hasta luego. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.